tardes para todos, mucho gusto. Bueno, el tema de hoy es muy amplio, ¿cierto? ¿Cuáles serían, desde nuestro punto de vista, los desafíos más relevantes para dentro de la seguridad y salud en el trabajo? Pues es más o menos el tema que vamos a desglosar durante esta hora. Y básicamente, desde mi punto de vista, el objetivo de nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo es lograr efectivamente la prevención de los accidentes y la enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, más allá de lograr un cumplimiento legal, más allá de hacer una documentación y poder presentar alguna información, ¿cierto? La realidad es poder llevar a cabo medidas preventivas que sean efectivas, que yo pueda demostrar que mis medidas sí tienen incidencia, ¿cierto?, en la disminución o en el control de la probabilidad de los accidentes y de las enfermedades laborales. Si no podemos controlar la probabilidad, lo mínimo que debemos hacer entonces es controlar el nivel de impacto que estas riesgos al manifestarse puedan tener sobre mis colaboradores. Uno de los retos más importantes, obviamente no podemos medir lo que no hemos identificado, por lo tanto, para lograr efectivamente una prevención de nuestros riesgos, de nuestros peligros que se manifiesten, lo más importante que tenemos que hacer es identificar qué son los riesgos que se dan en mi entorno laboral, identificar cuáles son los riesgos que se dan en mi entorno laboral y cómo se producen, ¿cierto? Recordemos que los peligros sí están definidos por aquellas fuentes, situaciones o actos que puedan convertirse en un evento peligroso, ¿cierto? En un riesgo que se manifiesta y que al presentarse pueda generar lo que conocemos como un accidente de trabajo, un incidente de trabajo o finalmente a largo plazo devenir en una enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de vista, una de las principales opciones, ¿cierto? Una de las principales de los principales retos que tenemos es ser objetivos en el momento de identificar en mis procesos cuáles serían los riesgos que se producen, aquellas situaciones que hacen o aquellos actos de mis colaboradores que hacen que nuestros peligros se puedan llegar a manifestar. Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante o la principal forma de enfrentar estos retos en seguridad y salud en el trabajo es a través de una política. Entonces, a mí me gustaría, no sé si, para que no sean tan tímidos, si en el chat las personas que nos están acompañando me podrían regalar que para ellos qué es una política, puede ser en el término general de la extensión de la palabra, o puede ser desde el punto de vista de una política empresarial. Entonces, les regalo un minutico, ¿cierto? Para que podamos escribir, pues, ¿cierto? ¿Qué es una política? Mientras escriben la política, pues voy a presentar un video introductorio muy pequeñito para que nos ilustremos en que el tema de los accidentes de trabajo a veces nos lo tomamos de una manera no muy en serio. Lo queremos hacer por cumplir unos requisitos normativos, pero pues estos requisitos normativos existen gracias a que unos trabajadores en algún momento, gracias Byron, algunos trabajadores en algún momento se preocuparon por su seguridad, se preocuparon por su bienestar, ¿cierto? En acciones laborales. Y entonces, desde ese punto de vista, empezaron a gestionar sindicatos, empezaron a gestionar solicitudes, ¿cierto? Para que ya sea una obligación de las empresas proteger a los colaboradores, ¿cierto? Si me permiten entonces un segundo, gracias por sus respuestas, mil gracias, los voy a leer en un segundito. Entonces, antes de continuar, quisiera poder presentarles un video introductorio para poder contextualizarnos, ¿cierto?
Listo. Bueno, con estos 2 minuticos de ejemplos, ¿cierto? De esta pequeña recopilación, entonces pues podemos darnos cuenta que cuando un accidente de estos de pronto no tiene consecuencias graves, pues podría ser gracioso, ¿cierto? Sin embargo, como podemos ver en la mayoría de ellos, aunque no tengan consecuencias graves para las personas, en la mayoría de ellos sí se perdió materia prima, se perdió producto terminado, se dañaron las instalaciones. Entonces, a pesar de que en ocasiones la vida se salve, la vida se salve de nuestros colaboradores, pues un accidente de trabajo con pérdida de elementos no es nada gracioso, ¿cierto? Y que estas situaciones no solo pudieron haberse evitado si siguiéramos las mejores recomendaciones para las mejores prácticas en el trabajo, sino que pudieron haber sido mucho más graves, ¿cierto? Como en el ejemplo de la maquinaria, en el último, la maquinaria que se cae, las personas que están alrededor se alcanzan a retirar cuando ven que la maquinaria se está cayendo, de lo contrario, luego se hubiera caído encima. Y como podemos ver, estas personas, ninguna tenía botas, cascos o señalización de ningún tipo, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, el principal elemento, la principal herramienta con la que cuentan las organizaciones para lograr una efectiva disminución de los accidentes es poder establecer y aterrizar una política en seguridad y salud en el trabajo. No es solamente plasmarla y tener un documento que diga, sí, usted tiene una política, sino es cómo esa política se manifiesta en el día a día, en el mejoramiento de los procesos, en la determinación de recursos para capacitar a nuestro personal, entre muchas otras, ¿cierto? Entonces, para leerlos, una política son directrices, son intenciones institucionales, son criterios, ¿cierto? Que se tienen en cuenta, me dicen. Es un conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones. Bueno, de pronto todavía no son las actividades, sino es la intención de hacer esas actividades, ¿cierto? Un lineamiento, una directriz, normas, sí, listo. Entonces, básicamente, la principal herramienta que tenemos las organizaciones es establecer una política alrededor del riesgo. Es un compromiso que tienen las organizaciones para identificar primero que todo cuáles son los riesgos que se suceden en mis procesos y luego, ya sabiendo qué son las actividades nocivas, las circunstancias negativas que podrían ocurrirnos, entonces establecer planes de acción, mecanismos, ¿cierto?, que me permiten minimizar esas circunstancias. Recordemos pues que entonces el riesgo está significado, como podemos ver, tiene un conjunto de causas, esas causas se manifiestan en el riesgo y por lo tanto tienen unos efectos, como puede ser detenciones de paradas de la producción, lesiones de mis colaboradores que también me conllevan a paradas de la producción y pues pérdidas en materiales, en herramientas, entre otras, ¿cierto? La prevención de accidentes laborales, a pesar de que está enfocada en las personas, también lo que busca es minimizar estas circunstancias nocivas que finalmente me pueden duplicar los costos y los tiempos, porque si yo me demoré todo un domingo haciendo lasañas, postrecitos, para venderlos y al transportarlos me caigo y se me estropean todos, entonces y tengo que volver a hacerlos para cumplirle a mi cliente, ¿cierto? Entonces,
no solo es una persona que se lastima, sino que también se manifiesta en pérdidas para nuestros insumos, para nuestros productos terminados, materiales, equipos, ¿cierto? Entonces, por eso lo más importante desde mi punto de vista es poder llevar una política de seguridad y salud en el trabajo a la realidad, aterrizarla en todos los procesos. Por lo tanto, entonces, pues, para resumir el tema de la política en seguridad, una política institucional, ¿cierto? En seguridad y salud, es una directriz que pone de manifiesto el interés de la dirección en preservar la salud de los colaboradores en el entorno laboral. Obviamente, principalmente y por obligación de ley en el entorno laboral, pero nada nos prohíbe ir un poquito más allá y conocer de pronto más personalmente las circunstancias de nuestros colaboradores y poder ser un apoyo, porque de esta manera, obviamente, nuestros colaboradores van a tener mucho mejor desempeño si nos preocupamos integralmente por él, ¿no? Obviamente que tenga sus vacaciones, que pase tiempo con su familia, que pueda tener un balance entre lo laboral y lo personal. Es una política mucho más amplia que simplemente cumplir con lo obligatorio, ¿cierto? Bueno, y también, pues, entre otras, además, pues, determina la destinación de recursos para el cumplimiento de los objetivos que se tracen, ¿cierto? Obviamente, nuestro principal objetivo es minimizar o llevar a cero el número de accidentes de trabajo o con lesión, llevar a cero el número de accidentes de trabajo con lesión grave, ¿sí? Pero, pues, también tenemos que llevar a cero el número de incidentes, ¿cierto? Porque pues por cada 10 incidentes ahorita pues podría haber un accidente. Entonces tengo que, en la medida que yo identifique y registre y haga un análisis de cada incidente que todavía no fue grave, que todavía no generó un herido, yo podría prevenir que en el futuro una circunstancia similar sí tenga consecuencias negativas para los trabajadores o para insumos, maquinarias, equipos. Bueno, esta es una imagen de la construcción de la represa Hoover. La represa Hoover en su momento fue la estructura artificial más grande del mundo. Se encuentra ubicada entre Nevada y Arizona, ¿cierto? Y pues en este momento, en esa época, no solo la legislación, sino que pues la necesidad, la gente se presentaba aquí a trabajar voluntariamente y muy probablemente muchas de ellas no contaban o no cuentan en su momento con ningún tipo o muy pocos elementos de protección. De tal modo que durante la construcción, que duró aproximadamente 12 años, hubo oficialmente 112 muertes de trabajadores. ¿Qué índice tan alto de accidentalidad de trabajo tiene que tener una empresa, ¿cierto? Una actividad industrial o de ingeniería para que genere 112 y que la gente aún así, pues, tenga por necesidad? Recuerden que esto fue en la época de la depresión, entre 1922 y 1935, pues la gente por necesidad se desplaza desde donde esté hasta el lugar del trabajo para ser empleada en esto, a costa incluso de su propia salud, de su propia integridad, ¿cierto? Esto era antes y mucho más atrás en el tiempo, pues entonces las circunstancias eran mucho más difíciles, ¿cierto? Pero ya vamos a profundizar en ellas. Entonces, obviamente, para poder evaluar los riesgos, para poder llegar a evaluar a los riesgos, tengo que identificarlos, ¿sí? Entonces, para lograr una evaluación bien objetiva de nuestros riesgos, lo primero que tengo que hacer es una caracterización de mis procesos. Una caracterización de mis procesos en la cual yo desglose cada actividad que se ejecuta en mis procesos, ¿cierto? Cada actividad que se ejecuta en mis procesos y luego identificar qué cargos ejecutan esas actividades, ¿listo? Entonces yo tengo un cargo que hace trabajo en alturas, yo tengo un cargo que maneja un martillo neumático, yo tengo un cargo que solo supervisa y en esas actividades todos estamos propensos a generar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos, ¿cierto? Ya sea transportando una mercancía, haciendo un levantamiento de una carga, entre otros. Yo tengo que identificar a qué cargos o a qué personas y en qué circunstancias y por cuánto tiempo están expuestos a una situación que puede convertirse en un peligro, en un riesgo para la salud, ¿cierto? Finalmente, entonces, muchos de nosotros probablemente tengamos una matriz, un escrito, en donde de toda esa listica que hicimos de posibles riesgos y sus procesos y los cargos que los pueden padecer, entonces hacemos una clasificación general, ya que los riesgos pueden ser físicos, como una machucada, ¿cierto? Químicos, como una intoxicación por algún gas, ¿cierto?
Biológicos como el COVID o alguna enfermedad, ¿cierto? Biomecánicos como un túnel del carpio, o bueno, entre otros, ¿sí? Psicosociales como suicidio laboral, ¿cierto? Suicidio por estrés, entre otros. Mecánicos como atrapamientos, y pues ambientales que también afectan el entorno natural, ¿cierto? Que afectan nuestro modo de vida, nuestro ecosistema y por lo tanto a la vida de las personas, ¿cierto? Y de los seres que viven en el ecosistema. Entonces, para poder lograr una evaluación puntual de riesgos, una vez que ya establecimos la política, lo primero, vamos en ese paso a paso. Hacer una caracterización de cada uno de mis procesos, en la que hago una descripción detallada de cada una de las actividades que se ejecutan paso a paso, cronológicamente, y posteriormente asociar a esas actividades los cargos que están expuestos entonces a los posibles riesgos que identifique que suceden en esas actividades, ¿cierto? Obviamente los expertos en estos, los expertos o los que conocen la tarea, la minucia de la tarea, son los colaboradores. Por lo tanto, este levantamiento debe contar con su colaboración, su participación activa. Pero ya vamos a hablar un poquito más puntualmente de esto, ¿cierto? Entonces, pues la evaluación del riesgo está definida como, como poder identificar el riesgo. Una vez identificado, yo determino qué probabilidad existe de que ese riesgo se manifieste y qué tan grave sería si se manifestara. Entonces, tengo dos variables principalmente. La variable de probabilidad, ¿cierto? Tengo la variable de probabilidad, y es la probabilidad. Si yo no tengo datos históricos, debo empezar a acumularlos. ¿Cuántas veces ha sucedido el evento de riesgo en el año? Entonces, transportando mercancía, ¿cuántas veces el último año ha habido un pinchazo que detuvo el flujo del proceso, o una herida de un colaborador que por ir a urgencias, pues se detuvo el proceso? ¿Cuántas veces ha pasado eso el último año? ¿En qué proceso? ¿Sí? De esa manera yo puedo decir si es muy poco probable o si es muy altamente probable o sucede periódicamente, entonces es muy probable. La única manera o la única posibilidad en que yo lleve una probabilidad a cero es que no se ejecute la actividad que genera el riesgo, ¿sí? Puede que la probabilidad sea muy bajita, que el cartero sea amigo de los animales y nunca lo muerdan, pero que esta persona tenga este don no significa que en algún momento no pueda suceder el riesgo, que si no lo muerde un animal como un perrito, lo pueda picar un insecto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces siempre existe una probabilidad de si hago la actividad que me expone al riesgo, de que suceda, por mínima que sea, tengo que tener contemplada esa posibilidad, ¿cierto? Y tener claro que la única manera en la que ese riesgo no tenga probabilidad es que no se ejecute la actividad que lo lleva. Entonces, supongamos que ya no existe el cartero puerta a puerta, sino que ahora existe el email. Entonces, la persona no se expone a las condiciones, ya por lo tanto no tiene el riesgo de ser mordido o picado, ¿cierto? Por algún otro ser vivo. ¿Listo? Bueno, en Colombia se usa, aunque no es obligatorio, desde 1997 la GTC 45, que ya tiene 4 versiones. La GTC 45 es la guía técnica colombiana que contiene una metodología para identificar riesgos y valorar los peligros. Esta norma no es de obligatorio implementación. Ustedes pueden tener otras metodologías, otros mecanismos, otras formas de hacerlo. Sin embargo, la GTC 45 ha demostrado, digamos, cada día o con cada versión, puntualizar y lograr una evaluación más objetiva de la medida de nuestros riesgos, qué tan grave puede ser la calificación de los riesgos. Y pues obviamente a continuación voy a tratar de explicar muy puntualmente de cómo se logra la calificación de la GTC 45. Miren, muy probablemente todos nosotros tengamos una matriz en Excel, donde acá a la izquierda está la lista de cada riesgo, ¿sí? Entonces el riesgo puede ser picaduras, mordeduras, caídas a nivel, caída de objetos encima, ¿cierto? Entonces, tenemos principalmente dos variables, la variable de probabilidad de la que ya hablamos y la variable de consecuencias, ¿sí? Como les venía comentando, la probabilidad es en el último año, ¿cuántas veces ha ocurrido el evento? Si ocurre periódicamente, la probabilidad es alta. Si no ha ocurrido en el último año o en los últimos 2 años, y puedo dar fe de ello, entonces puedo decir que la probabilidad de que ocurra en este momento es baja. Y por lo tanto, pero no significa que sea nula.
Sin embargo, y por lo tanto, si ocurriera el evento, ¿qué sucedería, cierto? ¿Qué tan grave es la manifestación de ese riesgo? Entonces, es diferente que, por ejemplo, por caída de objetos, el impacto sea que me cayó un tornillito, de pronto desde una baja altura, a que de la misma altura me caiga un ladrillo, ¿cierto? Una herramienta, un martillo, ¿cierto? Podrían ser una actividad con menos consecuencias que otras, pero yo tengo que analizar qué clase de objetos son los que están cayendo. ¿A qué velocidad va el conductor del vehículo? ¿Cierto? Si va a una velocidad de acuerdo a la normativa, muy probablemente las consecuencias de un estrellón no pase más que de latas, pero si excede la velocidad, muy probablemente las consecuencias sean más altas, incluso la muerte. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que estamos evaluando es cuánta probabilidad tiene un evento de que suceda y qué tan graves son las consecuencias en el momento en el que ocurre, en el que ocurriría, ¿cierto? Sin embargo, en la GTC 45 queremos ser más detallados en la calificación de la probabilidad y se ha diseñado una metodología para calificar la probabilidad, ¿cierto? Queremos calificar primero la probabilidad a partir del nivel de exposición por el nivel de deficiencia. ¿Qué es el nivel de exposición? Puntualmente el nivel de exposición es cuánto tiempo de la hora de trabajo está expuesto la persona al peligro. Entonces, si el operario maneja un martillo mecánico 8 horas de la jornada, su nivel de exposición es alto, ¿cierto? A las enfermedades que conlleva la... Si el cartero entrega cartas durante toda su jornada laboral, el nivel de exposición es alto, ¿cierto? A una mordedura. Si en cambio lo hace de medio tiempo y la otra de medio tiempo lo hace por email o por otro canal, muy probablemente su nivel de probabilidad de exposición, perdón, disminuya. ¿Listo? Y el nivel de deficiencia significa o se calcula qué tan grave es esa exposición. Como yo les estaba comentando ahorita, si la exposición es al martillo mecánico, muy probablemente sea más alta que si fueras a un martillo manual o que tienes menos golpes por minuto, ¿cierto? Entonces el nivel de eficiencia de un martillo mecánico probablemente sea más alto para el riesgo por vibración, físico por vibración, que el que generes por un martillo manual, ¿cierto? Un martillo manual, ¿cierto? Si hablamos del nivel de iluminación, y estoy, por ejemplo, en un confinado, en una mina, y el nivel de iluminación es el peligro, ¿cierto? El riesgo, el peligro que puede generar el riesgo, pues probablemente una baja iluminación presente una mayor alta de eficiencia. Pero también el exceso de iluminación podría mostrar un nivel alto de eficiencia porque podría encandilarme o cansarme los ojos, entre otros. Entonces hay que determinar cuál es la tarea, cuál es el peligro al que me expongo y de acuerdo a eso, pues determinar el nivel de eficiencia. Entonces, la probabilidad no la calculo solamente con cuántos sucesos ha pasado el último año, sino la calculo para ese cargo, cuánto tiempo está expuesto al peligro de su jornada laboral, medio tiempo, tiempo completo, ¿cierto? Solo unas horas, solo unos minutos, y en ese tiempo, ¿qué tan grave es la exposición del peligro? Si voy a 200 kilómetros por hora o si voy a 50 o a 60 kilómetros por hora, ¿cierto? O si la luz es muy alta, o si la vibración es muy alta por la maquinaria, el tipo de trabajo, entre otras, ¿cierto? Acá tengo entonces a continuación, entonces esa es la manera en la que vamos a evaluar o en la que está diseñada los niveles. Ya voy a profundizar un poquito en qué significan estos niveles o estos resultados según la GTC 45. Retomando el tema del nivel de eficiencia, entonces, como venía hablando de frente a la iluminación, por ejemplo, una iluminación deficiente como en una mina tiene un nivel de exposición muy alto y una exposición acá natural, de luz normal, sí tiene ya un nivel de deficiencia más baja, ¿cierto? Digamos que el riesgo por iluminación es mucho menor. En cambio, mire acá en este medio o esta persona que está en un lugar oscuro trabajando con una soldadura y mire que incluso a pesar de que tenga todo el equipo de protección, se está exponiendo a un riesgo alto. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo está la persona expuesta? Y más el nivel de deficiencia de esa exposición, que puede ser muy alto, alto, medio o bajo, ¿cierto? Según las condiciones de trabajo. Como todos sabemos, soldar cansa la vista y daña la vista eventualmente. Entonces, el usuario, el colaborador debe tener descansos, debe tener, además de su equipo, entre otros, y además de su equipo debe
estar capacitado para usarlo bien. Yo he visto, si ustedes pasan de pronto por ahí por una ferretería, que la persona usa la careta así, no tiene todo el cuerpo, sino, y están las manos desnudas y está trabajando, y los tanques de gas explosivo están aquí expuestos. Bueno, pues precisamente si pasa algo, le pasara algo a ese señor, la probabilidad de que pase se aumenta. No podríamos decir que fue por la providencia, que era que le tocaba, sí, que las cosas son así, sino que debemos decir es que no se tomaron las medidas de prevención efectivas que previnieran la manifestación del evento. O que en el caso en el que se manifestara, tuvieran las menores consecuencias posibles, ¿cierto? Por lo tanto, esta persona está más protegida que una persona que trabaja con la careta en una mano, entre otras, ¿cierto? Listo. Bueno, esta es la tabla ya de resultado de la calificación del riesgo según la GTC 45. Yo encuentro particularmente, en mi forma de ver, yo encuentro un poquito confuso que las escalas estén de arriba hacia abajo de mayor a menor y aquí de derecha a izquierda también de mayor a menor, de tal modo que esto es simplemente un plano cartesiano, pero entonces acá yo tengo el eje X y acá yo tengo el eje Y, ¿cierto? Solo que está como invertida la interpretación. El menor valor está aquí y el mayor valor está aquí. ¿Listo? Entonces, para hablar de la calificación de las que les estaba hablando, estas dos calificaciones que están aquí, ¿listo? Yo puedo mostrarles a ustedes que estas dos calificaciones se refieren a un riesgo que está, por ejemplo, acá en nivel de consecuencias 10, el impacto es bajo si sucediera el evento, y la probabilidad también es muy baja, ¿sí? Entonces, acá 2 por 10 me da 20, entonces me da este nivel, el menor nivel de probabilidad, ¿cierto? Que está calificado en números romanos como 4, es el menor. También eso es un poquito confuso porque pues, el número menor es el 1 en números romanos, ¿cierto? Pero es un nivel de riesgo mucho menor que un riesgo que se encuentra acá en nivel de consecuencia 100, que es decir, la muerte, lesiones incapacitantes, y que tiene una probabilidad de ocurrencia mucho más alta. Recuerden que la probabilidad está definida por la exposición frente a la deficiencia. Entonces, por ejemplo, a un minero, una persona que esté en una mina, que se pueda tropezar con un elemento por la oscuridad, podría tener un evento que sea lesivo, ¿cierto? Incapacitante, permanente, y esté ubicado acá. ¿Listo? Entonces, esta es la manera, digamos, en la que me pide la GTC 45 que yo haga esta valoración. Sin embargo, pues en la matriz, nosotros, la matriz que tenemos configurada en el Excelito, muy probablemente lo tengamos de esta manera, no dibujadito en el plano cartesiano, sino simplemente el nivel de riesgo es medio, el nivel de riesgo es nivel 2, nivel 3, bajo, alto, ¿cierto? Según las calificaciones que yo le dé. Y obviamente, pues podría eventualmente hacer una ubicación acá, digamos, si quiero algo mucho más gráfico, pero digamos que personalmente a mí esta vista me confunde porque nosotros los occidentales estamos acostumbrados a leer de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, por lo tanto aquí debería estar el menor valor, entre otros, pero esto, digamos, esta metodología ha sido validada y está consolidada de bastante tiempo. Uno puede acostumbrarse a medir sus riesgos bajo esta metodología. Sin embargo, como les comento, no es obligatorio que implementemos esta metodología. Podemos usar otras metodologías que de pronto miden directamente la probabilidad o que tienen una otra manera de explicarse gráficamente, como lo vamos a ver a continuación. Esta es una gráfica, por ejemplo, de otro método de riesgos en la cual, bueno, aunque acá tengo una calificación cualitativa, yo puedo llevar esto a cuantitativo con números enteros, ¿no? Entonces, improbable 1, posible 2, ocasional 3, moderado 4, constante 5. Y lo mismo acá, insignificante 1, menor 2, crítica 3, mayor 4, catastrófico 5. ¿Listo? Pero lo que es importante en esta metodología es en qué cuadrante, no el cálculo de 5 por 5, 25, ¿cierto? Que me lleva aquí el nivel, sino la ubicación cartesiana que tenga mi peligro, ¿cierto? Acá yo puedo ver que entonces tengo unos peligros cuyo impacto es insignificante, pero que suceden todo el tiempo. El 2 y el 6, ¿cierto? De pronto no tienen mucho impacto, pero la probabilidad de ocurrencia es permanente. Yo ahí tendría que entrar a analizar ese impacto que podría ser insignificante, qué tanto afecta a mi negocio y qué tanto afecta a mis colaboradores, si es algo que ocurre constantemente, ¿cierto? Y por otra parte, acá tengo otro riesgo cuyo impacto es mayor, mira acá en el eje X, impacto mayor, y la probabilidad de ocurrencia es ocasional.
¿Listo? Un riesgo que está evaluado inherentemente en este nivel, yo debo tomar acciones preventivas que me disminuyan la probabilidad, es decir, hacia abajo, ¿sí? Medidas preventivas o medidas correctivas que me disminuyan el impacto, ¿listo? Tengan en cuenta que las medidas preventivas evitan que se manifieste el impacto, ¿cierto? El riesgo, el evento. Mientras que las medidas correctivas lo que hacen es disminuir la magnitud del impacto, ¿sí? Ya no me ocasiona la muerte, solo lesiones incapacitantes. No, ya no me ocasiona lesiones incapacitantes, solo lesiones menores que no requieren enfermería, por ejemplo, ¿cierto? Entre otros. Entonces yo podría llevar el nivel de impacto hasta abajo si tengo suficientes medidas correctivas, o el nivel de probabilidad si las medidas preventivas son eficientes, eficaces, y pues si puedo demostrar en el tiempo que funcionan, ¿cierto? Entonces yo tendría una calificación antes de controles, que es la calificación inherente, acá está este ejemplo, estas son calificaciones inherentes, y otra calificación si demuestro que los controles funcionan y que efectivamente podría disminuir la probabilidad o que puedo disminuir el impacto. Me los imagino todos así, de esta manera, ¿sí? ¿Por qué es importante la participación de los trabajadores? Pues bueno, hace un momento yo les hablaba de la represa Hoover y de pues todos los procesos de la humanidad, ¿cierto? Primero que todo, pues todos los humanos, todas las personas tenemos un sentido de autopreservación, y si yo fuera un trabajador en la represa Hoover y me tocara bajar por esas escaleras, yo vería así sin arnés ni sin nada, yo diría, eso no es como peligroso, ¿cierto? Me lo pregunto por lo menos, así tenga que hacerlo porque está en la línea la vida de mis hijos, de mi familia, la alimentación, ¿cierto? Entonces, esta pirámide de Frank Beard es de esa época también, de la época de la revolución, de la represa Hoover, 1930, y más o menos dice, para la época, muy probablemente hoy ya se pueda hablar de otros números, que por cada accidente grave que exista, un accidente mortal o con incapacidad, han existido antes 10 antecedentes serios con pérdida de vías o pérdida de materiales. Por cada 10 accidentes serios han ocurrido ya 30 accidentes leves, es decir, sin pérdida de material o sin pérdida de la salud de los colaboradores. Y por cada 30 incidentes leves ya han sucedido 600 incidentes sin efectos, ¿sí? Incidentes. O sea, todavía no logró lesionar a nadie o perder equipos, materiales, productos terminados, insumos. Esto es muy diciente porque significa que si no tomamos las medidas acá cuando nos damos cuenta de que todavía no son graves y permitimos por desdén, por desconocimiento, pues puede llegar a suceder un accidente grave. Todas las personas tenemos un sentido de la autopreservación y obviamente, afortunadamente en el mundo moderno, nuestros empleadores están obligados a cuidar nuestra salud y en el entorno laboral y, si es posible, ir más allá. Sin embargo, pues yo pienso que los trabajadores han estado activamente participando porque si no, no existirían las vacaciones, la jornada de 8 horas. Si los trabajadores no existirían estas leyes que invitan a los gobiernos a entregarle el EPP y a capacitar al colaborador para que lo use, ¿cierto? No existirían si no fuera por las luchas sociales, ¿cierto? Las luchas obreras. Entonces, hay que tener en cuenta que sí existió alguien que participó en su momento y que de pronto no, en su momento no fue escuchado, pero toda la lucha que ha hecho en el tiempo ha venido siendo escuchada y hoy en día tenemos una organización como la Organización OIT, Internacional del Trabajo, entre otras, pues que invitan a los países a que establezcan toda esta normatividad. Así que todo el nacimiento de toda esta normatividad en seguridad y salud en el trabajo para Colombia es el resultado de que Colombia ha firmado acuerdos internacionales donde se compromete, obviamente, a preservar los derechos humanos en el trabajo y a llevar a las empresas a que también empiecen a cuidar a sus trabajadores de manera obligatoria, que no debería ser una obligación, ¿cierto? Sino que por humanidad debemos respetar la dignidad, ¿cierto? De esa manera, entonces, pues yo vengo y traigo a colación pues la época de la esclavitud. Acá en Colombia los trabajos más pesados se los ponían a las personas esclavizadas y es un tema de dignidad humana haber llegado, digamos, al día de hoy en el que en algunas ramas no sucede esto, o por lo menos que se sepa en Colombia. Sin embargo, no significa que la esclavitud humana o la trata de personas ya haya desaparecido, por el contrario, sigue siendo un problema alrededor del mundo. ¿Listo? Pero precisamente los colaboradores debemos recordar que todos estos derechos adquiridos debemos, desde el punto de vista, fortalecerlos.
no como una competencia, sino como una manera de colaborar, de aportar hacia el mejoramiento de los procesos, hacia el mejoramiento de los esfuerzos que se hacen por evitar accidentes y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores. Ya teorías psicológicas nos dicen, obviamente, que un trabajador contento no va a huir del trabajo, ¿cierto? No va a huir del sitio exponiendo su vida por huir o exponiendo su vida en el trabajo, ¿cierto? Sino que en lugar de huir, pues se hace un trabajo más de comunicación entre el empleado y el empleador para lograr hazañas de ingeniería, por ejemplo, ¿cierto? Hoy en día. Entonces, esta es la represa Hoover terminada. Como la pueden ver, es todo una hazaña de ingeniería. Una actividad de esto se desvió completamente el río Colorado, ¿cierto? Para lograr el cauce del río Colorado durante 12 años para lograr este logro. Entonces, obviamente los logros de ingeniería, las pirámides, fueron logrados por las personas que dieron su vida, que pusieron su sangre, ¿cierto?, en las obras de ingeniería. Por lo tanto, la participación de los trabajadores en sus procesos, que son los que conocen el detalle, es clave para mejorar hoy en día que hay una comunicación bidireccional entre empleado y empleador. En cambio, en los tiempos de la represa Hoover, muy probablemente muchos de estos trabajadores no solo no contaban con los elementos de protección, sino que si decían algo, pues les decían, tranquilo, ahí hay una fila de personas que sí están dispuestas a exponer su vida sin guantes, sin casco, ¿cierto? Bueno, entonces, obviamente, para el sol de hoy hemos evolucionado bastante, y esto que es hace de apenas 100 años, por no ir más atrás. ¿Listo? Entonces, obviamente, la participación de los trabajadores y sus representantes con los empleadores debe ser una comunicación de doble vía, en la cual pues se presta atención a las preocupaciones, a los intereses, se manifiestan las necesidades de ambas partes, se comparten las opiniones, se discuten los problemas y se tienen en cuenta el punto de vista de la otra parte, ¿cierto? Entonces, mire, necesito una cachucha para el sol, una gorra, ¿sí? Entonces uno puede levantar la mano hoy en día y decir, sí, claro, mire, se le entrega algo para que esté más cómodo en su situación laboral, ¿cierto? Porque hay un respeto mutuo, hay un respeto por el ser humano, que de eso se trata poco a poco, finalmente, nuestros procesos de seguridad y salud en el trabajo, más allá que el cumplimiento de una norma. Bueno, también de parte de los empleadores, uno no puede, digamos, levantar la mano si no sabe que tiene el derecho, ¿cierto? Entonces, los empleadores deben informar, instruir y entrenar a los trabajadores en los temas relativos a la seguridad y salud. Por lo tanto, hoy en día existen las brigadas de emergencia, hoy en día existe el COPAS, hoy en día existen otros mecanismos de participación y también de capacitación de nuestros colaboradores en lo mínimo, por lo menos que sepa a cuáles son los riesgos a los que se expone por trabajar en su puesto de trabajo, ¿cierto? Si usted trabaja en soldadura, usted sabe que tiene que cuidarse la vista. Si usted trabaja de cartero, entonces sabe que debe tener de buenos amigos a los perritos que de pronto lo muerden, ¿cierto? Entonces, obviamente, ir más allá. Entonces, ¿qué es el riesgo biomecánico? Muchos de los trabajadores de oficina no lo sabemos, o lo sabemos pero solo de nombre y no sabemos cómo esa realidad me afecta a mí. Entonces, obviamente, la participación de los trabajadores conlleva, o esta participación activa que históricamente han tenido los trabajadores, ha conllevado a que ahorita existan reglas claras que invitan a los empleadores a capacitar a todo el personal en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, a invitarlos a participar de manera consultiva para que con su opinión puedan enriquecer el desarrollo de los procesos, entre otras, ¿cierto? Listo. De esta manera, entonces, obviamente, pasamos de la actividad o de la participación activa de los colaboradores a la participación activa de los empleadores, ¿cierto? Obviamente, tenemos que verificar que las actividades se estén haciendo de manera adecuada y nosotros los seres humanos tenemos que tener un recordatorio siempre de que tenemos que cuidar nuestra salud. Obviamente siempre me refiero al sentido de autopreservación, pero ya cuando uno está frente a una altura, ¿cierto? Sin embargo, pues a nosotros se nos olvida o de pronto tenemos desdén por las normas de seguridad. Es común saber que, ay, ahí está el muchacho, la muchacha de seguridad, qué cansón, ya viene aquí a mirarme qué es lo que estoy haciendo. Ay, sí, siempre me dice que, obvio, claro, porque es diferente usted contar con los equipos de seguridad adecuadamente bien puesto, con su identificación adecuadamente visible, ¿cierto?
que si usted maneja una moto y, no, es que solo voy aquí a la esquina y me pongo el casco aquí en el codo, me pongo el casco aquí de sombrero, y usted puede ir a 20 kilómetros por hora, pero alguien en la carretera puede ir mucho más rápido, o hay incidentes, he visto en moto, que a 0 kilómetros por hora pueden llegar a ser muy graves. Entonces, siempre es importante que en la inspección nos recuerde si estoy usando el elemento bien, si estoy en la posición adecuada dentro de mi maquinaria, si las actividades se ejecutan adecuadamente, si los mantenimientos se ejecutan periódicamente a tiempo, entre otros, ¿cierto? Entonces, las inspecciones obviamente pueden ser periódicas, según la maquinaria, el puesto, pueden ser sorpresa también, pueden ser planificadas, pueden ser preoperativas antes de comenzar a trabajar, ¿cierto? Entre otros tipos de inspecciones. Pero básicamente para seguridad y salud en el trabajo también tenemos otra calificación de inspecciones. Pueden ser de botiquines, de puesto de trabajo, de extintores, de áreas, de infraestructura, de maquinaria y equipo, de elementos de seguridad, por ejemplo, todo lo que son arneses y trabajo de trabajo en alturas debe ser inspeccionado periódicamente para evitar una falla durante la operación, ¿cierto? Para que alguien que inspeccione su equipo antes de operarlo diga, yo no puedo utilizar este equipo porque está vencido, está rajado, está viejo, está oxidado, entonces yo tengo derecho de que me entreguen a mí un equipo que esté funcional, que presente menos peligros, ¿cierto? Entonces, además, esta es una función que obviamente la hacen nuestros empleadores, pero nosotros no debemos ser, como empleados, no debemos ser reacios a ella, porque de esta manera pues demostramos que la comunicación entre ambas partes existe, de que existe un verdadero compromiso de los líderes de los procesos y de los colaboradores que apoyan a esos líderes en proteger su integridad. Y por lo tanto, si yo protejo mi integridad, también estoy protegiendo el adecuado desempeño del, ¿cierto? Ya no hay paradas, ya no hay incapacidades médicas, usted está sano anímicamente, está sano y por lo tanto puede trabajar con mejor esfuerzo. Por otra parte, las inspecciones de trabajo nos permiten observar de manera objetiva cómo se están ejecutando las labores, nos permite hacer o establecer un panorama de la situación de la organización, qué falta, por ejemplo, si los extintores están todos sin actualizar, sin fechas adecuadas, si la maquinaria de equipo está sin mantenimiento, si por ejemplo está haciendo un ruido las lavadoras que salen a volar a veces cuando uno las sobrecarga, entre otras, pues eso puede generar riesgos en el proceso y a las personas, ¿cierto? Y entonces ahí vamos al tema de los procesos, de las prácticas y las condiciones. Si el colaborador está acostumbrado a ponerse el casco mal y no asegurárselo, tenemos que estar pendiente mediante inspección de asegurarnos que la persona lo use, de capacitar a la persona para que sea consciente del riesgo al que está expuesto. Y de esta manera, entonces, nuestro trabajador, pues, nota el compromiso de la organización. Y de esa manera, pues al notar el compromiso de la organización y que la organización dispone de recursos para que usted se proteja y le dedica un tiempo en capacitarlo, le dedica un tiempo, un tiempo en hacerle la charla de 5 minutos, entre otros, entonces usted tiene un mejor desempeño porque se siente protegido dentro de la labor. En cambio, muy probablemente en la represa Hoover, si usted no tenía derecho ni siquiera a pedir una protección para el sol, muy probablemente usted también esté desmotivado, ¿cierto? Usted se desmotive rápidamente si tiene las manos callosas del martillo y no hay nada que se las proteja, que es el que le otorgue su empleador, le toque a usted por sus propios medios. Esto nos lleva pues a la incorporación de la ergonomía en la cultura organizacional, ¿listo? Estas inspecciones nos permiten ver cómo los trabajadores están haciendo sus actividades, ¿cierto? Si efectivamente los puestos de trabajo se adaptan a las personas o si las personas están acomodándose a la fuerza al puesto de trabajo. Recuerdo mucho la adquisición de unos tractores acá en Boyacá que los hicieron por allá desde Ucrania. Y resulta que allá la gente en Ucrania mide 2 metros, 1,80 m, y los operarios acá en Colombia miden 1,60, 1,70. Entonces, los operarios tenían que usar un taburete para poder subirse a la maquinaria y estar a la altura de los instrumentos, ¿cierto? Entonces, esa clase de cosas ergonómicas tenemos que contemplarlas en el momento de hacer adquisiciones, tomar decisiones, porque podríamos estar tomando las decisiones equivocadas con buena intención. ¿Listo? Entonces, recordemos que la ergonomía es entonces la disciplina que estudia la relación entre el hombre y el sistema de trabajo. Por ejemplo, mi escritorio en este momento, ¿cierto? Mi escritorio, ¿sí?
La ergonomía nos ha ayudado desde que se establece como disciplina, como ciencia, pues nos ha permitido diseñar y evaluar los puestos de trabajo en las organizaciones. Esa es básicamente su función y va más allá de solo lo físico, ¿cierto? Porque en la ergonomía se tocan aspectos psicológicos de nuestros colaboradores, como el trabajo en equipo, el desarrollo como personas, si una persona, y de ahí en la ergonomía también conocemos sus actitudes, como la de no usar el casco bien, sus creencias o supersticiones, o valores y responsabilidades, ¿cierto? Y las diferencias que hay entre culturas. Muy probablemente en otros países los colaboradores por naturaleza usen el tapabocas, como en Japón, ya es una cultura usar el tapabocas antes de la pandemia. Por cultura siempre se usa el tapabocas, en Corea siempre se usa, la gente lo ve normal. En otros países la gente respeta las normas de tránsito, respeta la autoridad, en cambio en otros países, no voy a decir cuál Colombia, de pronto no tenemos esos gustos por respetar las normas, no siempre queremos saltarnos la regla. Si hay un anuncio de cuidado se electrocuta, no falta el que quiera meter la mano. Si hay un anuncio de un letrero de cuidado, no alimente a los cocodrilos, no falta el que quiera meter la mano, a pesar de que haya el anuncio, ¿cierto? Que le dice no lo haga, hay alguien que siempre quiere controvertir las normas y exponerse al peligro, porque, no sé, ahorita con esos chicos que por filmarse en una altura, por filmarse en un lugar peligroso, exponen su vida, ni siquiera están en un ambiente laboral. Entonces, obviamente a las personas tenemos que recordarle que tiene que preservarse, que tiene que cuidar la vida, por eso toda la señalización que existe y por eso pues toda esta normatividad y la insistencia de los gobiernos y de los empleadores en aterrizar las políticas de seguridad en la realidad, poder lograr que la persona cambie la cultura, cambie el chip y a pesar del calor use su EPP adecuadamente, ¿cierto? Que de pronto por usar el EPP necesitan unos descansos de 10 minutos, listo, convérselos y si, por ejemplo, si trabaja en Barranca Bermeja, soldando, ¿cierto? Con todo el equipo encima, muy probablemente necesite descansos cada media hora, de 10 minutos. Entonces, 10 minutos en los que la persona se refresca, ¿cierto? Entonces tiene agua, tiene un baño, ¿cierto? Y vuelve a la labor para poder hacerlo adecuadamente, en lugar de que a costa de su integridad, pues por cumplir un objetivo, exponga su salud. ¿Listo? Entonces, esta ergonomía o la ergonomía ya es mucho más amplia, va más allá de lo físico. Usualmente cuando nos hablan de ergonomía pensamos en lo físico y pues la ergonomía va más allá, ¿cierto? También la ergonomía o todo esto que tiene que ver con lo de seguridad y salud en el trabajo tiene dos aproximaciones a la manera de lograr las cosas o de alcanzar los objetivos, ¿cierto? Las personas tenemos una actitud proactiva o previsiva de las consecuencias, es decir, donde tomamos medidas preventivas para evitar que el riesgo se manifieste. Y es una actitud natural porque de pronto estamos capacitados para identificar los peligros y evitarlos, ¿cierto? O tenemos la conciencia de voy allí a una cuadra, pero me pongo el casco bien, ¿cierto? Tenemos esa conciencia, esa cultura, o si simplemente somos reactivos, que ya es arreglar o minimizar el impacto de los riesgos ya una vez cuando se manifiestan. Entonces, obviamente, si tenemos, ya sea, nuestras organizaciones pueden ser así, las personas pueden ser así, ¿cierto? Tener una actitud reactiva ante las circunstancias o proactiva y previsiva ante las circunstancias, ¿cierto? Entonces, una actitud reactiva es como la que llamamos la de apagar incendios. Estamos tan ocupados en lo operativo, estamos tan preocupados por los objetivos operativos de nuestro negocio que ante un peligro que se manifiesta, pues actuamos de manera reactiva porque no pudimos prevenir que sucediera, ¿cierto? Mira, en este ejemplo de la sillita, ¿cierto? Mira, las inspecciones me ayudan a ver si el colaborador efectivamente no solo cuenta con los elementos, sino además si los usa adecuadamente. Yo puedo tener todos los elementos de seguridad, pero tengo que aprender a usarlos adecuadamente, ¿cierto? Entonces, digamos que la incorporación de la ergonomía por parte de las organizaciones es una manera de aterrizar esta política, ¿cierto? Porque me permite expresar de manera fehaciente la responsabilidad social que tiene la organización con sus colaboradores y no tratarlos como personas que simplemente si se cansó por enfermedad, pues ahí hay una fila de personas esperando por supuesto, sino que simplemente yo debo proteger a las personas que ya están con nosotros, porque precisamente me importan las personas.
¿Listo? Entonces, obviamente, la ergonomía debe ser estudiada, debe ser analizada por los empleadores y socializada en todos los puestos de trabajo. Todos los puestos de trabajo tienen distintos niveles de ergonomía y pues ya los vamos a ver, ¿cierto? Entonces, mira, puede haber la ergonomía organizacional, que es ya cuando la organización se entera o se da cuenta de que necesita una línea de trabajo mucho más espaciosa, más iluminada, que sus colaboradores estén capacitados, ¿cierto? Que vamos a generar una cultura a partir pues, de los recursos que tenemos organizacionalmente. Y también está la ergonomía cognitiva, que se refiere pues al riesgo psicosocial. ¿Listo? Ahí tenemos, hoy en día la enfermedad del milenio, pues es el estrés, y el estrés conlleva a otras enfermedades, ¿cierto? Entonces, también está la ergonomía cognitiva, básicamente, el estrés laboral, la toma de decisiones, la carga laboral, ¿cierto? La carga mental, entre otras. Y pues la que ya conocemos, o de pronto la que es más común saber, es la ergonomía física. Por lo tanto, obviamente, hablando de la ergonomía mental, ¿sí? De la ergonomía cognitiva, pues nos lleva a tener en cuenta pues, la salud mental como prioridad, ¿cierto? El día de mañana, 10 de septiembre, es el día de la prevención del suicidio, ¿cierto? Y pues el suicidio se puede dar por tener mucho trabajo o por no tener trabajo también, están las circunstancias muy altas, ¿cierto? Entonces, si yo estoy aterrizando toda una política de seguridad y salud en el trabajo en el que protejo a mis trabajadores de los riesgos físicos, ergonómicos, que se presenten, pues también tengo que velar, como les decía hace un momento, por qué no ir más allá y saber si se encuentran bien en su entorno familiar, si hay un exceso, por ejemplo, de consumo de sustancias nocivas o no nocivas, si algo bueno, no nocivas o prohibidas o no prohibidas, ¿cierto? Si las personas están desmotivadas por circunstancias de su vida y si desde el punto de vista del empleador podemos hacer algo para aliviar esas tensiones, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahorita existe programa de yoga, distintos programas pues, de salud mental. ¿Sí? Yo recuerdo mucho unos que son de Reiki, que es una práctica física también y también mental, de concentración, de atención plena, en la cual pues los colaboradores no solo aprenden a escucharse su cuerpo, sino que aprendemos a tener una escucha activa de nuestras necesidades y de nuestras necesidades humanas entre las personas, y de esta manera pues una mayor satisfacción en nuestros puestos de trabajo, ¿cierto? Ya que en el puesto de trabajo muy probablemente pasemos un tercio de nuestra vida, más que con nuestra familia, la mayoría de nuestra vida la pasamos en nuestro entorno laboral, un tercio de nuestro trabajo, ¿listo? De nuestra vida. Entonces, obviamente nosotros buscamos que además de que el colaborador esté sano físicamente, pues esté balanceado mentalmente, porque eso me genera una ventaja con este colaborador. Este colaborador va a tener mucho mejor desempeño y también una mucha mayor realización personal. La salud mental positiva tiene efectos directos en el rendimiento de las personas y pues esto puede tener consecuencias en la productividad y en el clima, ¿cierto? Todo el mundo estresado, un ambiente laboral pesado, todos se gritan, se tratan mal, nadie quiere trabajar en un lugar donde el ambiente es estresante, ¿cierto? Entonces, pues obviamente debemos trabajar no solo en vigilar a nuestros colaboradores individualmente, sino en vigilar si mi entorno laboral es, como se dice hoy en día, por todo, un poco tóxico. ¿Listo? Entonces, obviamente, digamos, ya estamos terminando el tema. Mañana es entonces el día de la prevención del suicidio. Estadísticamente, el tema de la salud mental, no solo por parte de los países, sino por parte de las empresas, es un tema que no tiene mucha relevancia, que todavía es tabú, que no tiene mucha importancia, y sobre todo en los países pobres las personas lidian con circunstancias de salud mental sin tratamiento. Entonces tenemos en nuestros entornos laborales personas que nunca se les ha tratado una bipolaridad, que nunca se les ha tratado un tema de estrés, que no se les hace un plan de mejora o un apoyo o un acompañamiento, ¿cierto? Sino que simplemente sirve, no sirve, se va, y pues esas pueden ser circunstancias que generen más estrés. Entonces, por eso los países han establecido la aplicación de baterías ¿cómo se llama? Aplicación de baterías de riesgo psicosocial,
¿cierto? Y hay una ISO, la 45003, que pues brinda pautas para gestionar el riesgo psicosocial. Y hoy en día pues ya es una obligación, una normativa obligatoria, que todas las organizaciones que implementen el sistema de seguridad y salud en el trabajo tengan y gestionen esta actividad de la batería de riesgo psicosocial. Creo que la resolución es esta, la resolución 2764 de 2022, que adopta la batería de instrumentos y pues los mecanismos para poder adelantarlo. Está actualizada porque ya había una del 2019 que estuvo suspendida durante la pandemia, pero ya está en vigencia de nuevo. Entonces, si ustedes son empleadores, recuerden ponerse al día con estos requerimientos, ¿cierto? Y bueno, listo. Recuerden que entonces mañana, 10 de septiembre, es el día de la prevención del suicidio. Cuidemos a nuestro entorno, cuidemos a nuestros amigos, cuidemos a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros. No todo es trabajo finalmente, sino que somos seres humanos y las empresas están hechas de seres humanos. Los grandes logros de la humanidad están logrados por seres humanos que interactuaron para llevarlos a cabo. Y entonces, pues obviamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo está directamente relacionado con la dignidad humana y ojalá con la preservación de nuestra salud integralmente. Y ojalá, pues, del entorno de nuestros trabajadores. Bueno, me extendí un poquito, pero pues muchas gracias a todos por su participación. Espero que haya sido de su agrado y que el tema les haya parecido interesante, o pónganlo en práctica, por favor. Como colaboradores, participen, exijan y como empleadores también inviten a sus colaboradores a participar. Muchas gracias a todos.